La primera señal de que algo andaba mal apareció un martes. No fue un martes dramático y tormentoso como en las películas, sino uno perfectamente ordinario, con el sol de Madrid filtrándose por los ventanales de nuestro piso en el centro. Lucía había estado pegada al móvil toda la mañana, lo cual no era inusual, pero la ráfaga de miradas furtivas que me lanzaba definitivamente sí lo era. Debería haber prestado más atención. ¿Todo bien, cariño? Le pregunté, sirviéndome mi segunda taza de café antes de dirigirme al despacho de casa. Solo cosas del trabajo, Mateo. Ya sabes cómo se ponen con la cuenta de los viñedos, respondió ella. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Por cierto, ¿puedes encargarte de la cena esta noche? Es posible que llegue tarde. Eso fue hace 3 semanas. Desearía poder decir que tuve alguna premonición, algún sexto sentido que me advirtiera que mi vida estaba a punto de implosionar. Pero la verdad es que me pilló completamente desprevenido. Mi nombre es Mateo Valls, tengo 33 años, soy ingeniero de sistemas para una firma de ciberseguridad en la capital, entusiasta de la escalada y, hasta hace poco, pensaba que estaba en una relación estable de 5 años camino al matrimonio. Lucía Ferrán y yo nos conocimos en la boda de un amigo común. Ella era la dama de honor, yo, un testigo del novio. Después de unas copas de cava y una conversación flirteante, terminamos intercambiando números. 3 días después tuvimos nuestra primera cita y me cautivó su agudo ingenio, su ambición y la forma en que sus ojos verdes se entrecerraban cuando reía. Eres diferente de los hombres con los que suelo salir, dijo esa noche, rozando mis dedos sobre la mesa. Ellos son todo fachada y nada de sustancia. Tú eres real. Recuerdo haberme sentido especial, el elegido. Lucía era impresionante, el tipo de mujer que hacía que las cabezas se giraran al entrar en una habitación. El hecho de que viera algo en mí, algo más allá de mi trabajo estable y mi piso decente, se sintió como si me hubiera tocado la lotería. Lucía trabajaba en marketing, ascendiendo rangos en una prestigiosa agencia madrileña. Siempre vestía impecable, ropa de diseño, joyas sutiles pero costosas, el cabello y el maquillaje siempre perfectos. Admiraba su empuje, la forma en que podía entrar en una sala y exigir atención. Nos complementábamos bien. Yo era el punto estable y fiable, ella era la fuerza dinámica que nos impulsaba a probar nuevos restaurantes, reservar escapadas espontáneas de fin de semana y ampliar nuestro círculo social. Cuando nos mudamos juntos tras un año de noviazgo, fusionamos nuestras vidas por completo. Hablábamos de boda, de comprar un chalet en una zona emergente de las afueras, incluso de tener hijos en unos años. Pensé que éramos sólidos. Quiero construir algo real contigo, me susurró una noche, con la cabeza apoyada en mi pecho mientras estábamos en la cama. Algo que dure. Le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Nunca me había dado motivos para desconfiar. Lucía sugirió gestionar nuestras finanzas de forma conjunta a los 2 años de convivencia. Simplemente tiene sentido, Mateo, dijo durante una cena en nuestro italiano favorito. Ahorraremos en comisiones y, sinceramente, tú estás muy ocupado con el trabajo y tus salidas a la sierra. A mí se me dan mejor estas cosas de todos modos. No le di muchas vueltas en aquel momento. Lucía se había graduado en empresariales antes de pasarse al marketing y siempre parecía entender mejor las oportunidades de inversión y las estrategias fiscales que yo. Yo me centraba en nuestra seguridad técnica, asegurándome de que nuestras cuentas tuvieran contraseñas robustas, que nuestro crédito estuviera monitorizado y nuestras identidades protegidas. Ella se encargaba de la gestión financiera diaria. Parecía una división justa del trabajo en nuestra relación. Solo asegúrate de que puedas seguir viendo todos los extractos, le dije, dando un sorbo a mi Rioja. Me gusta llevar el control. Por supuesto, respondió con naturalidad. Transparencia total. En su mayor parte, nuestro acuerdo funcionó bien. Cada mes, nuestros salarios iban a una cuenta común.
Las facturas se pagaban automáticamente y Lucía me daba actualizaciones sobre el progreso de nuestros ahorros. Nos iba bien, construíamos un fondo de emergencia, aportábamos a planes de pensiones y ahorrábamos para la entrada de una casa. Al menos eso era lo que ella me contaba. Mirando hacia atrás, hubo señales. Lucía empezó a trabajar hasta más tarde, se volvió más protectora con su teléfono y nuestras escapadas de fin de semana se volvieron más lujosas. Cuando cuestionaba los gastos, ella descartaba mis preocupaciones con un gesto. Nos va genial, cielo. Recibí ese bonus por la campaña de los cosméticos. ¿Recuerdas? Deberíamos disfrutar un poco. Una noche llegué temprano de un evento de trabajo y encontré a Lucía cerrando su portátil a toda prisa, con el rostro encendido. Me has asustado, dijo, forzando una risa. No te esperaba hasta dentro de una hora. El ponente canceló, expliqué, aflojándome la corbata. ¿En qué trabajabas? Pareces nerviosa. Nada importante, dijo, levantándose para besarme. Solo unas proyecciones para un cliente nuevo. Muy aburrido. Cambió de tema rápidamente, preguntando por mi día y sugiriendo abrir una botella de vino. Esa noche, mientras Lucía dormía, la curiosidad pudo conmigo. Me deslicé fuera de la cama y encontré su portátil en su maletín de trabajo. Estaba protegido por contraseña, por supuesto, pero yo conocía la mayoría de sus claves, o eso creía. Ninguna de las combinaciones habituales funcionó. Me quedé allí sentado, en la oscuridad del salón, mirando la pantalla de inicio mientras una extraña inquietud se asentaba en mi estómago. ¿Por qué cambiaría su contraseña sin decírmelo? No la confronté. Tal vez debería haberlo hecho. Tal vez las cosas habrían salido de otra manera. Pero confiaba en ella y me convencí de que merecía privacidad, de que mis sospechas eran infundadas. Ese fue mi primer error. La inquietud creció en las semanas siguientes. Lucía empezó a recibir llamadas fuera, en el balcón, con la voz demasiado baja para que yo pudiera oírla. Cambiaba de tema cada vez que preguntaba por nuestras finanzas o el progreso de la búsqueda de casa. Una vez llegué a casa y la encontré guardando papeles apresuradamente en el cajón de su escritorio, afirmando que solo eran cosas del trabajo. Traté de convencerme de que no era nada. Tal vez estaba planeando una sorpresa, unas vacaciones o una propuesta anticipada. Tal vez estaba lidiando con una crisis laboral que no quería cargar sobre mí. Inventé excusas para ella porque la alternativa, que la mujer que amaba me ocultaba algo significativo, era demasiado dolorosa de considerar. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba en la oficina solucionando un problema de seguridad en la red de un cliente cuando mi móvil vibró con un mensaje de texto. Era de Lucía. Te dejo. He encontrado a alguien que realmente tiene ambición y sabe lo que quiere en la vida. Buena suerte sobreviviendo sin mí. Me quedé mirando el mensaje, sin comprender. Habíamos tenido una mañana ordinaria. Café, un beso rápido de despedida, planes para probar aquel nuevo tailandés para cenar. No había habido discusiones, ni problemas en nuestra relación. Solo esto. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje de nuevo, convencido de que debía de ser algún error. Lucía no haría esto. No así. No después de 5 años juntos. No con un mensaje frío y cruel que no ofrecía explicación alguna. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, mi teléfono vibró de nuevo con una notificación del banco. La abrí y el estómago se me cayó a los pies. Nuestra cuenta conjunta, la que contenía casi 95,000 euros, todos nuestros ahorros de los últimos 3 años, mostraba un saldo de 1,247 euros. La habitación pareció girar a mi alrededor. Debí de emitir algún sonido, porque mi compañero de mesa, Jacobo, me miró con preocupación. Tío, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Ni siquiera pude articular palabra.
Simplemente le mostré la pantalla de mi teléfono. Jacobo soltó un silbido bajo. Madre mía, Mateo. Llama al banco ahora mismo. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de atención al cliente. 20 minutos de preguntas de seguridad y explicaciones después, tuve mi respuesta. Lucía había retirado 987,53 euros esa misma mañana, en persona, en una sucursal del centro. Como titular autorizada de la cuenta, era perfectamente legal. El banco no podía hacer nada. Señor Valls, entiendo su preocupación, dijo la representante del banco con voz profesionalmente compasiva. Pero tanto usted como la señorita Ferrán son firmantes de la cuenta. Ella tenía pleno acceso legal a esos fondos. Pero ese era todo nuestro dinero, dije con la voz quebrada. Todo lo que habíamos ahorrado. Lo lamento de veras, señor. Si cree que se trata de un caso de fraude, tendrá que presentar una denuncia policial. ¿Fraude? La palabra quedó flotando en el aire. ¿Era esto un fraude o simplemente la ruptura más cruel de la historia? Intenté llamar a Lucía, directo al buzón de voz. Envié mensajes que quedaron sin leer. Llamé a su oficina solo para que una recepcionista confundida me dijera que Lucía había presentado su dimisión el día anterior con efectos inmediatos. Parecía estar bien ayer, añadió la recepcionista, bajando la voz. Incluso trajo pastelitos para todos, dijo que era su cumpleaños. No era su cumpleaños, ni de lejos. Lucía nació en octubre. Estábamos en abril. Salí del trabajo aturdido y conduje hasta nuestro piso, con la mente a 1000 por hora. ¿Estaba ocurriendo esto de verdad? ¿Había malinterpretado por completo toda nuestra relación? Cuando llegué a casa, encontré su armario medio vacío, su maquillaje caro había desaparecido del baño y su portátil no estaba. Pero, extrañamente, muchas de sus cosas permanecían allí, ropa, libros, las fotos enmarcadas de nosotros que decoraban el salón. En la encimera de la cocina, su taza de café de esa mañana seguía allí, medio llena, con el carmín marcado en el borde. Un abandono casual que, de alguna manera, dolía más que si se hubiera llevado todo. Era como si yo hubiera sido tan insignificante que ni siquiera se molestó en borrar su presencia por completo. Entonces noté una carpeta en la encimera etiquetada como papeles de la casa. Dentro había impresiones de propiedades en la Costa del Sol junto con documentos financieros que no reconocía. Había extractos de tarjetas de crédito a mi nombre mostrando compras que yo nunca había hecho. Solicitudes de préstamos con lo que parecía ser mi firma electrónica y extractos bancarios de cuentas cuya existencia desconocía. Se me revolvió el estómago cuando la realidad de la situación empezó a calar en mí. Esto no era solo una ruptura. Era algo mucho peor. Llamé a Jacobo, que vino de inmediato con una botella de whisky y una expresión sombría. Tenemos que averiguar exactamente a qué nos enfrentamos, dijo, instalando su portátil en la mesa de mi cocina. Jacobo trabajaba en informática forense y nunca me había sentido más agradecido por su habilidad particular. Lo primero es comprobar tu informe de solvencia, añadió, con los dedos volando sobre el teclado. Lo que encontramos me heló la sangre. Había 5 tarjetas de crédito a mi nombre que yo nunca había solicitado, todas al límite. Había un préstamo personal de 30.000 euros. Y lo más alarmante, una línea de crédito comercial de 150.000 euros vinculada a una sociedad limitada de la que nunca había oído hablar, Inversiones LR. ¿LR? Murmuró Jacobo. Lucía Elena Ferrán. ¿Pero cómo? Pregunté con voz hueca. Yo nunca firmé nada. Jacobo me miró con compasión. Le diste acceso a toda tu información personal, ¿verdad? DNI, certificados, todo. Asentí lentamente, recordando cómo habíamos guardado todos nuestros documentos importantes en una caja fuerte e ignífuga cuando nos mudamos.
Y ella manejaba todas las finanzas, todo el papeleo, continuó. Otro asentimiento mío. Entonces tenía todo lo necesario para robarte la identidad, concluyó sombrío. Y por las fechas, lleva planeando esto al menos un año. ¿Un año? Mientras discutíamos sobre el matrimonio, buscábamos casa y planeábamos nuestro futuro, ella estaba configurando metódicamente su huida, creando una red financiera que me dejaría devastado cuando finalmente saltara la trampa. Me sentí físicamente enfermo. El whisky se quedó sin tocar mientras Jacobo y yo pasábamos la noche desenredando la telaraña financiera que Lucía había tejido. Por la mañana teníamos una imagen más clara y era incluso peor de lo que pensé inicialmente. Lucía había abierto múltiples cuentas a mi nombre, agotado tarjetas de crédito y pedido préstamos. Pero aquí es donde la cosa se ponía interesante, para la línea de crédito comercial, que representaba la suma más grande, yo no era el prestatario principal. Aparecía como usuario autorizado en la cuenta de empresa de Lucía. La deuda estaba técnicamente a nombre de ella, no al mío. Eso no tiene sentido, dije, frotándome los ojos irritados. ¿Por qué pondría el préstamo más grande a su propio nombre? Jacobo se desplazó por más documentos. Tal vez no tuvo otra opción. Las líneas de crédito para empresas requieren documentación de negocio, declaraciones de impuestos, todo eso. No podía fingir todo eso a tu nombre sin levantar sospechas. Casi al amanecer encontramos algo que hacía la situación aún más extraña. En los papeles de Enrogens ahora había proyecciones para una inversión en criptomonedas que prometía duplicar el capital inicial en 3 meses. Había folletos brillantes sobre una tecnología de cadena de bloques revolucionaria, testimonios de supuestos inversores que habían triplicado su dinero y una tarjeta de visita de alguien llamado Bruno Massa, estratega de inversiones. No solo huía de ti, dijo Jacobo analizando los documentos. Huía hacia algo, o hacia alguien. Este tipo, Bruno, te dejó por un esquema de enriquecimiento rápido. No sabía si eso lo hacía mejor o peor. Mientras el sol salía sobre Madrid, iluminando el piso medio vacío que ahora parecía la escena de un crimen, tomé una decisión. No iba a desmoronarme. No iba a ser la víctima de esta historia. Necesito un abogado, le dije a Jacobo. Y necesito hablar con la policía. Jacobo asintió con aprobación. Ese es el Mateo que conozco. Y escucha, puedes quedarte en mi casa hasta que solucionemos esto. No creo que debas estar aquí solo. Negué con la cabeza. Te lo agradezco, pero no voy a huir de esto. Este es mi hogar. No va a quitarme eso también. Los días siguientes pasaron en un torbellino de llamadas telefónicas, citas y papeleo. Contraté a Sara Donoso, una abogada especializada en fraude financiero, que escuchó mi historia con una calma profesional que ayudó a estabilizar mis nervios destrozados. Lamentablemente, este tipo de situación no es tan infrecuente como podrías pensar, dijo, tomando notas mientras yo explicaba todo. La buena noticia es que hay un rastro documental claro. La mala es que desenredarlo llevará tiempo. También presenté la denuncia policial, impugné las cuentas fraudulentas en mi informe crediticio y puse un bloqueo a mi historial. Mis padres se ofrecieron a ayudarme económicamente, pero me negué. Esta era mi batalla. Una mañana, una semana después de que Lucía desapareciera, me despertaron unos golpes furiosos en la puerta del piso. Al abrirla, me encontré con un hombre de unos 50 años, con el rostro enrojecido, un traje caro ligeramente arrugado y los ojos inyectados en sangre. ¿Eres Mateo Valls?, preguntó con rudeza. Sí, respondí cauteloso. ¿Quién pregunta? Jamie Foran, escupió. El padre de Lucía. ¿Dónde está? Mi mente se aceleró. El padre de Lucía. Ella siempre me había dicho que sus padres vivían en el extranjero, que eran distantes y no se involucraban en su vida. No tengo ni idea, dije con sinceridad. Me dejó hace una semana,
vació nuestra cuenta bancaria y desapareció. El rostro de Jamie Forran pasó de la ira a la confusión. ¿De qué estás hablando? Ella nos dijo que vivía contigo, que estabais prometidos. Terminamos en una cafetería cercana comparando notas. La imagen que surgió fue perturbadora. Lucía había estado mintiendo a todo el mundo en su vida, a mí, a sus padres, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Les dijo a sus padres que estábamos comprometidos y planeando una boda en las islas griegas. Les había dicho que era vicepresidenta senior en su agencia, no una gerente de nivel medio. Les había dicho que el piso era de nuestra propiedad, cuando en realidad estábamos de alquiler. En realidad no la hemos visto en casi 2 años, admitió Jaime, removiendo su café intacto. Siempre tenía excusas. Trabajo, viajes, tu horario. Enviamos regalos por el compromiso, dinero para la boda, se detuvo, con la comprensión asomando a sus ojos. ¿Cuánto? Pregunté suavemente. 50,000, dijo con la voz rota. Nuestros ahorros de jubilación para la boda de nuestra única hija. Sentí una nueva oleada de asco. Lucía no solo me había traicionado a mí, había traicionado a todos los que la amaban. Señor Ferran, dije con cuidado, creo que su hija podría estar en serios problemas. No solo legales, sino personales. Este nivel de engaño, el robo de identidad, el fraude, no es un comportamiento normal. Él asintió, pareciendo de repente mucho mayor. Su madre siempre decía que era problemática, demasiado centrada en las apariencias, en tener más que sus amigas. Pensamos que se le pasaría con la edad. Le mostré los documentos que Jacobo y yo habíamos encontrado, las tarjetas, los préstamos. El rostro de Jaime Ferran se volvía más pálido con cada revelación. Yo mismo soy abogado, dijo finalmente. De derecho corporativo, no penal, pero tengo colegas que pueden ayudar. Tenemos que encontrarla antes de que cause más daño a otros y a sí misma. Cuando Jaime se marchaba, se detuvo en la puerta. Lo siento, Mateo. Por la forma en que Lucía te describía, esperaba a alguien diferente. Dijo que eras controlador, posesivo, que vigilabas sus gastos y la aislabas de sus amigos. Me quedé mirándolo, atónito. Nada de eso es cierto. Lo sé ahora, dijo con una sonrisa triste. Pero es lo que nos contaba para explicar por qué no podíamos visitarla, porque nunca te traía a vernos. Creó toda una narrativa para mantener sus mundos separados. Después de que se fue, me quedé sentado mucho tiempo intentando reconciliar a la Lucía que creía conocer con esta maestra manipuladora que había engañado sistemáticamente a todos. ¿Había sido algo real? ¿El amor, los planes, el futuro del que hablábamos? ¿O simplemente había sido una víctima conveniente, alguien estable y confiado que podía servir de cobertura para sus esquemas? Una semana después de la desaparición de Lucía, finalmente supe de ella. No directamente, no tuvo el valor para eso. Pero a través de las redes sociales, publicó una foto suya en una playa, con un cóctel en la mano y un pie de foto que me hizo hervir la sangre. A veces tienes que elegirte a ti misma. Nueva vida, nuevas aventuras. Bendecida, sin remordimientos. El hombre que aparecía a su lado en la foto tenía el brazo rodeado posesivamente sobre sus hombros, estaba bronceado, con el pelo engominado hacia atrás y un reloj que probablemente costaba más que mi coche. Tenía el aspecto arrogante de alguien que pensaba que el dinero podía comprar la felicidad. Según la etiqueta de ubicación, estaban en Ibiza. Le mostré la publicación a Sara durante nuestra siguiente reunión. Esto podría ayudarnos, dijo pensativa. Demuestra intención. No alega coacción ni que temiera por su seguridad, defensas comunes en estos casos. Básicamente está presumiendo de su nueva vida financiada con medios fraudulentos. ¿Quién es este tipo? Pregunté ampliando la foto. Sara tomó nota para que su investigador lo rastreara. Sea quien sea, ahora forma parte de esto. Llevó menos de un día identificarlo,
Bruno Massa, autodenominado emprendedor de criptomonedas, con una presencia ostentosa en redes sociales y un historial de infracciones de valores en varias provincias. Lucía se había ido con un estafador que la hacía parecer una aficionada. El investigador de Sara indagó más y descubrió que Bruno tenía un patrón: atacaba a mujeres exitosas y ambiciosas, les prometía retornos astronómicos en oportunidades de inversión exclusivas y luego desaparecía cuando el dinero se agotaba. Lo había hecho al menos 3 veces antes, dejando mujeres devastadas desde Barcelona hasta Marbella. Es un estafador profesional, explicó Sara. Y Lucía cayó directo en su trampa, llevándose tu dinero con ella. Había una cierta justicia poética en ello, pero no me trajo ninguna satisfacción. Si Lucía perdía todo el dinero con Bruno, no quedaría nada que recuperar, nada que ayudara a pagar la deuda fraudulenta que ella había creado a mi nombre. Mientras tanto, me volqué en el proceso de reclamar mi vida. Durante el día trabajaba en mi puesto habitual, agradecido por la rutina y por mi jefe comprensivo, que me daba flexibilidad para mis citas legales. Por la noche documentaba todo meticulosamente, construyendo el caso contra Lucía con la guía de Sara. También me centré en mi salud física, yendo al rocódromo con una intensidad renovada. Había algo terapéutico en llevar mi cuerpo al límite, en enfocarme únicamente en la siguiente presa, el siguiente movimiento. En la pared, el mundo se reducía a la tarea inmediata y la traición de Lucía no podía alcanzarme. 3 semanas después de su partida, recibí otro mensaje de Lucía. Mateo, tenemos que hablar. El banco dice que les debo dinero. Le mostré el mensaje a Sara antes de responder. Deja que se cueza en su propio jugo, me aconsejó mi abogada. Se está dando cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Probablemente el banco esté reclamando la línea de crédito comercial. ¿Pero no debería averiguar qué sabe? Pregunté. Sara negó con la cabeza. Cualquier cosa que le digas podría ser usada en tu contra más tarde. Deja que yo maneje toda la comunicación. Acepté, pero Lucía fue persistente. Cuando no respondía su mensaje, empezó a llamar, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados. Mateo, por favor. Sé que estás enfadado, pero esto es serio. Devuélveme la llamada. El banco amenaza con acciones legales, Mateo. Esto te afecta a ti también. Por el amor de Dios, Mateo, vivimos juntos 4 años. Me debes al menos una conversación. Ese último me hizo reír a carcajadas. Un sonido áspero en mi piso vacío. No le debía nada. Las llamadas continuaron, volviéndose más frenéticas. Una noche, después de una sesión de escalada especialmente agotadora, llegué a casa y encontré la puerta de mi piso entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras la empujaba cautelosamente, esperando encontrar a un ladrón. En su lugar, encontré a Lucía sentada en nuestro sofá, con el rostro manchado de lágrimas, aferrando una copa de vino. ¿Cómo has entrado aquí? Exigí saber, con voz gélida. Ella levantó la vista, sobresaltada. Aún tengo mi llave, dijo, como si eso lo explicara todo, como si tuviera derecho a estar allí. Tienes que irte, dije sacando mi teléfono. Ahora, o llamo a la policía. Por favor, Mateo, dijo, dejando la copa y poniéndose de pie. Escúchame. Todo se está desmoronando. ¿Y de quién es la culpa? Mantuve la distancia, observándola con recelo. Esta mujer era una extraña para mí ahora, alguien capaz de un engaño que yo ni siquiera podía comprender. No se suponía que fuera así, dijo con las lágrimas rodando por sus mejillas. Bruno dijo que su inversión en cripto estaba garantizada. Me mostró las proyecciones, los retornos de sus otros clientes. Íbamos a duplicar el dinero en 3 meses, y luego yo lo devolvería todo antes de que tú te dieras cuenta. La miré incrédulo. ¿Antes de que me diera cuenta? Lucía, vaciaste nuestra cuenta de ahorros entera. Abriste tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre.
Robaste a tus propios padres. ¿Cómo exactamente no me iba a dar cuenta? Tuvo la decencia de parecer avergonzada, al menos por un momento. Me dejé llevar, pero Bruno prometió. Bruno, la interrumpí. El tipo con antecedentes por estafa en media España. ¿Ese Bruno? Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo sabes eso? Sé mucho más de lo que crees, Lucía. Sé lo de las tarjetas, los préstamos, la sociedad limitada. Sé que has estado planeando esto al menos un año. Eso no es verdad. Solo empezó cuando conocí a Bruno hace 6 meses. Se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de admitir meses de engaño. ¿6 meses? Repetí con voz plana. Mientras hablábamos de boda, de buscar casa, de planear nuestro futuro, ¿tú planeabas desplumarme? Iba a devolverlo todo, insistió ella. Pero ahora la inversión de Bruno está estancada, el banco exige el pago del préstamo comercial y dicen que presentarán cargos por fraude si no pago de inmediato. ¿Qué esperabas, Lucía? Eso es lo que pasa cuando cometes un fraude. Se acercó a mí, con ojos suplicantes. ¿Puedes ayudarme, Mateo? Podrías decirles que autorizaste todo, que fue un malentendido. No podía creer lo que oía. ¿Quieres que mienta para protegerte después de lo que me hiciste? Todavía te quiero, dijo intentando cogerme la mano. Cometí un error terrible, pero aún me importas. Podemos arreglar esto juntos. Me aparté de su contacto, asqueado por su manipulación. Dick, dije con voz baja y peligrosa. Vete ahora o juro por Dios que llamaré a la policía y haré que te arresten por allanamiento de morada, además de los cargos de fraude a los que ya te enfrentas. Me miró fijamente un largo momento, luego recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Te arrepentirás de esto, Mateo, cuando vengan a por ti por esas tarjetas. Ya las he denunciado como fraudulentas, dije con calma. Y tengo documentación que prueba que yo no las abrí. Tú eres la única que va a enfrentar las consecuencias aquí, Lucía. Mientras pasaba a mi lado, noté algo que me heló la sangre. Su bolso estaba abierto y dentro pude ver un montón de correspondencia. Mi correo, que había estado desapareciendo del buzón del edificio durante semanas. Dame mi correo, dije, bloqueándole el paso. ¿De qué estás hablando? Dijo ella, intentando empujarme. Le arrebaté el bolso, ignorando sus protestas, y saqué el fajo de sobres. Extractos bancarios, facturas de tarjetas, una carta de mis padres, todo dirigido a mí, todo robado de mi buzón. El robo de correspondencia es un delito federal, Lucía, dije con la voz temblando de rabia. Sal de mi piso ahora, antes de que añada esto al informe policial. No te atreverías, siseó ella, su vulnerabilidad lacrimógena reemplazada de repente por una furia fría. Después de todo lo que hemos pasado, ¿realmente me enviarías a la cárcel? ¿No te lo pensaste 2 veces antes de destruir mi futuro financiero?, respondí con firmeza. ¿Por qué debería importarme el tuyo? Por un momento pensé que podría lanzarse sobre mí, tenía los ojos entrecerrados y las manos apretadas en puños. Luego, igual de rápido, la lucha pareció abandonarla. Te arrepentirás, susurró, una última amenaza impotente. Cuando te des cuenta de lo que has perdido. Ya sé exactamente lo que he perdido, dije abriendo la puerta de par en par. A una mentirosa, una ladrona y una estafadora. Lo superaré. Se fue sin decir una palabra más, pegando un portazo tras de sí. Inmediatamente cambié las cerraduras, instalé una cámara de seguridad e informé del robo de correo al inspector postal. Al día siguiente recibí un mensaje de Jaime Ferrán. El investigador privado que había contratado había localizado a Lucía y Bruno en un hotel de gama media en la costa. La lujosa suite de Ibiza ya no existía. También se había esfumado la mitad del dinero que Lucía había robado. La inversión segura en criptomonedas de Bruno se había hundido estrepitosamente. Se niega a volver a casa, me dijo Jaime por teléfono.
Dice que solo necesita más tiempo para que la inversión se recupere. He intentado explicarle que se enfrenta a cargos penales graves, pero no escucha. Lo siento, señor Ferran, dije, y lo sentía de verdad. A pesar de todo lo que Lucía me había hecho, no podía evitar sentir simpatía por sus padres, que eran tan víctimas como yo. Por favor, llámame Jaime, dijo con un suspiro. Y no te disculpes. Nada de esto es culpa tuya. 2 meses después de que Lucía saliera de mi vida, recibí una citación judicial para la vista sobre las cuentas fraudulentas. Sara había construido un caso sólido como el acero, documentando cada transacción, cada firma falsificada, cada prueba que demostraba que yo había sido víctima de un robo de identidad por parte de alguien en quien confiaba. Probablemente no se presente, me advirtió Sara mientras nos preparábamos. La mayoría de los perpetradores no lo hacen en estos casos, pero procederemos de todos modos. Para nuestra sorpresa, Lucía sí apareció en el tribunal, aunque no con Bruno a su lado. En su lugar, venía acompañada por una mujer mayor a la que reconocí por fotos como su madre, Diana. Lucía había cambiado sus hondas playeras y sus vestidos de diseño por un traje conservador y el pelo recogido, buscando un aspecto de mujer íntegra y agraviada que casi me hizo reír. Su defensa fue tan predecible como patética. Afirmó que estábamos en una relación comprometida camino al matrimonio, que las cuentas se abrieron con mi conocimiento como parte de nuestro futuro juntos, que el negocio era una empresa conjunta que yo había abandonado, dejándola a ella frente a las consecuencias sola. Incluso lloró a petición del abogado al describir cómo yo había cambiado en el último año, volviéndome controlador y sospechoso. El señor Valls empezó a monitorizar mis gastos, le dijo a la jueza, secándose los ojos con un pañuelo. Me exigía rendir cuentas de cada euro. Cuando intenté construir un negocio que nos mantuviera a ambos, se volvió colérico y acusador. Me quedé allí sentado, atónito por la audacia de sus mentiras. La Lucía en el estrado era una completa desconocida, una mujer mansa y victimizada, nada que ver con la pareja segura y ambiciosa que había amado durante 5 años. Entonces Sara presentó nuestras pruebas. Registros bancarios que mostraban el vaciado sistemático de las cuentas el día que Lucía se marchó. Imágenes de seguridad del banco que mostraban a Lucía haciendo el retiro sola. Mensajes de texto que ella me había enviado jactándose de su nueva vida. Publicaciones en redes sociales con Bruno fechadas apenas unos días después de limpiar nuestras cuentas. El allanamiento de mi piso y el robo de mi correspondencia. Y lo más condenatorio de todo, el propio mensaje de Lucía, te dejo. Buena suerte sobreviviendo sin mí. Mientras Sara desmontaba metódicamente la historia de Lucía, observé el rostro de mi exnovia. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por un frío cálculo al darse cuenta de que su actuación no funcionaba. Susurró algo urgente a su abogado, quien parecía cada vez más incómodo. Cuando fue mi turno de testificar, hablé con claridad, sin adornos. Describí nuestra relación, su sugerencia de que ella gestionara las finanzas, el descubrimiento del fraude. Presenté correos, mensajes, extractos de la cuenta conjunta, un rastro de papel que contradecía cada afirmación que Lucía había hecho. ¿Y en algún momento, señor Valls, autorizó usted a la señorita Ferran a abrir cuentas de crédito a su nombre? Preguntó Sara. No, nunca, respondí firmemente. ¿La autorizó a retirar la totalidad de sus ahorros conjuntos? No. ¿Aceptó formar parte de Enrogens al Oro de cualquier aventura empresarial con la señorita Ferran? En absoluto. El abogado de Lucía me hizo pocas preguntas, reconociendo la inutilidad del contrainterrogatorio ante tal abrumadora evidencia. Al bajar del estrado, Lucía me lanzó una mirada venenosa. Aparté la vista, negándome a entrar en su juego. La jueza, una mujer directa de unos 60 años, no se dejó impresionar por las lágrimas de Lucía. Falló enteramente a mi favor, exonerándome de todas las deudas fraudulentas, ordenando a Lucía que devolviera los fondos robados y remitiendo el caso a la fiscalía para posibles cargos criminales.
Las pruebas demuestran claramente que la señorita Ferrand se involucró en un patrón sistemático de fraude y robo de identidad, declaró la jueza. El señor Valls es la víctima aquí, no un cómplice. Además, el intento de la señorita Ferrand de manipular a este tribunal con una narrativa fabricada de abuso es profundamente preocupante y socava por completo su credibilidad. Al salir de la sala, me crucé con Lucía en el pasillo. Estaba discutiendo con su madre, que parecía desolada. Me dijiste que esto era un malentendido, oí decir a Diana. Me dijiste que Mateo intentaba aprovecharse de ti. Mamá, por favor, puedo explicarlo, tu padre y yo hipotecamos la casa para pagar tus honorarios legales, Lucía. ¿En qué estabas pensando? Nuestros ojos se encontraron por encima del hombro de su madre. Por un momento vi un destello de la mujer que creí conocer, vulnerable, humana, arrepentida. Luego su mirada se endureció y se dio la vuelta. No sentí la vindicación que esperaba, solo una profunda sensación de pérdida por el futuro que pensé que estábamos construyendo y alivio porque finalmente podía seguir adelante. Las secuelas fueron a la vez más fáciles y más difíciles de lo que esperaba. Mi crédito fue restaurado. Las cuentas fraudulentas fueron eliminadas de mi historial y se ordenó a Lucía pagar la restitución, aunque me hacía pocas ilusiones de volver a ver ese dinero. La fiscalía decidió seguir adelante con los cargos criminales, especialmente después de que saliera a la luz lo del robo de correo. Lucía inicialmente luchó contra los cargos, manteniendo su inocencia a pesar de las pruebas abrumadoras. Mientras el proceso legal se arrastraba, me enfoqué en reconstruir. Me mudé a un piso más pequeño en un barrio diferente, uno sin recuerdos de Lucía en cada esquina. Me volqué en el trabajo, ganando un ascenso que vino con un aumento significativo. Pasaba los fines de semana escalando en la sierra, que siempre había sido mi santuario. 6 meses después de nuestra vista judicial, recibí una llamada de Sara. Lucía había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Me dijo que la fiscalía le ofreció una opción, juicio por múltiples delitos graves con posible tiempo de cárcel, o declararse culpable de cargos menores con libertad vigilada, servicios comunitarios y restitución obligatoria. Déjame adivinar, dije. Aceptó el acuerdo. Sí, pero con un giro, respondió Sara. La línea de crédito comercial sigue siendo un problema. El banco está emprendiendo una acción civil por separado contra ella. Están congelando sus activos y embargando su sueldo, lo poco que logre ganar después de todo esto. ¿Y qué hay de Bruno? ¿La está ayudando? Sara rió sin humor. Bruno desapareció en cuanto el dinero se acabó. Lo último que supe es que estaba en la Costa del Sol trabajando en el mismo timo con una nueva víctima. No me sorprendió. Los estafadores rara vez se quedan cuando las cosas se ponen feas. Unas semanas después me encontré con una conexión inesperada de mi vida pasada. Estaba en una cafetería local cuando alguien me llamó por mi nombre. Era Alicia, que había trabajado con Lucía en la agencia de marketing. Mateo, hola, dijo acercándose a mi mesa con vacilación. No estaba segura de si querrías hablar conmigo, pero he querido ponerme en contacto contigo. Le señalé la silla vacía frente a mí. ¿Qué pasa, Alicia? Se sentó, aferrando su taza de café con nerviosismo. Quería disculparme. Todos sabíamos que algo raro pasaba con Lucía antes de que te dejara. Nos enseñaba mensajes de ese tipo, Bruno, hablando de una oportunidad de inversión increíble, de cómo se iba a hacer rica. Ninguno de nosotros la tomó en serio. No podíais haber sabido lo que planeaba, dije, sorprendido por mi propia falta de ira. Ese es el tema. Creo que sí lo sabíamos, a algún nivel, admitió Alicia. Cambió mucho en los meses previos a marcharse. Empezó a mentir sobre cosas pequeñas y luego sobre otras más grandes, atribuyéndose el mérito del trabajo de otros, pidiendo dinero que nunca devolvía. La agencia la despidió 2 semanas antes de dejarte. No dimitió como ella te contó.
Absorbí esta nueva información, dándome cuenta de que el engaño de Lucía había sido incluso más extenso de lo que pensaba. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Alicia pareció incómoda. Apareció por la oficina ayer pidiendo que le devolvieran su antiguo puesto. Dijo que todo fue un malentendido, que le tendieron una trampa. Cuando nuestro jefe se negó, perdió los estribos por completo, gritando y amenazando con demandar. La seguridad tuvo que escoltarla fuera. Siento que tuvierais que lidiar con eso, dije sinceramente. La cosa es, continuó Alicia, bajando la voz, que tenía un aspecto terrible. Como si no hubiera dormido en días. Llevaba el tipo de ropa que solía criticar en los demás y mencionó que ahora trabaja en el turno de noche de un centro de atención telefónica. Alicia vaciló. Sé que lo que te hizo es imperdonable, pero aún así fue impactante verlo. Esa noche la curiosidad pudo conmigo. Busqué a Lucía en redes sociales, algo que había evitado durante meses. Sus perfiles, antes tan activos, estaban inquietantemente quietos. Su última publicación, fechada una semana antes, era un contraste absoluto con las fotos glamurosas que solía compartir. Lecciones de vida. 1. La confianza es difícil de construir, fácil de romper e imposible de reparar. 2. Las acciones tienen consecuencias, incluso cuando no las ves venir. 3. El fondo tiene un sótano. Había una cierta justicia poética en su caída, pero no me trajo satisfacción. Lucía había tomado sus decisiones y ahora vivía con las consecuencias. Cerré el navegador y volví al libro que estaba leyendo, una novela recomendada por Raquel, la abogada ambientalista con la que había empezado a salir recientemente. Raquel era todo lo que Lucía no era, honesta, directa, satisfecha con lo que tenía en lugar de estar constantemente ansiando más. Nuestra relación se construía despacio, con cuidado, con una comunicación clara y respeto mutuo. Yo era cauteloso, por supuesto, las cicatrices de la traición de Lucía no desaparecieron de la noche a la mañana, pero con cada día que pasaba me sentía más capaz de confiar, de abrirme, de creer en la posibilidad de un futuro con alguien otra vez. Un año después de que Lucía saliera de mi vida, recibí una visita inesperada en mi oficina. La recepcionista llamó para decir que alguien preguntaba por mí, negándose a dar su nombre. Curioso y un poco alerta, fui al vestíbulo solo para encontrar a Diana Ferrán sentada allí, pareciendo mucho mayor que cuando la vi en el tribunal. Señora Ferrán, dije sorprendido. ¿Está todo bien? Se puso en pie, apretando su bolso con fuerza. Siento molestarte en el trabajo, Mateo. Solo, necesitaba hablar contigo y temía que no me recibieras si llamaba primero. La llevé a una pequeña sala de conferencias para tener privacidad, notando las líneas de agotamiento grabadas en su rostro. Es sobre Lucía, dijo una vez sentados. No está bien, Mateo. El acuerdo de culpabilidad, los pagos de restitución, la demanda civil del banco, la están aplastando. Trabaja en 2 sitios y aún así apenas llega a los pagos mínimos. Perdió su piso el mes pasado y tuvo que mudarse a un estudio terrible en la peor zona de la ciudad. No sabía cómo responder. Parte de mí sentía que Lucía merecía cada penuria que estaba experimentando. Otra parte, la parte que una vez la amó, sintió una punzada de compasión. Lo siento, señora Ferrán, pero no veo qué tiene que ver esto conmigo, dije finalmente. Jaime y yo vamos a vender la casa para ayudar a pagar sus deudas, continuó Diana, con la voz quebrada. Estamos en los 60, Mateo. Esta iba a ser nuestra jubilación. Ahora estamos buscando pisos de alquiler intentando averiguar cómo empezar de cero. Siento de verdad su situación, dije, y lo decía en serio. Pero las acciones de Lucía causaron esto, no las mías. Lo sé, susurró Diana. Lo sé. No estoy aquí para pedir perdón ni dinero. Solo, necesitaba que supieras que estás sufriendo, que hay consecuencias, que no todo fue en vano.
Asentí lentamente, comprendiendo la necesidad de una madre de encontrar algún sentido en este desastre. Nunca quise que nadie sufriera, señora Ferrán. Ni siquiera Lucía, a pesar de lo que hizo. Solo quería recuperar mi vida. Y la has recuperado, dijo ella con una sonrisa triste. ¿Te ves bien, Mateo? Me alegro por eso. Al levantarse para irse, me tendió un sobre pequeño. Ella escribió esto. Me pidió que te lo diera. No tienes que leerlo, por supuesto. No te culparía si lo tiras, pero prometí que lo entregaría. Después de que Diana se fue, me quedé mirando el sobre un largo rato. Parte de mí quería romperlo para mantener la distancia que tanto me había costado establecer, pero la curiosidad ganó. Dentro había una sola hoja de papel cubierta por la letra de Lucía. Mateo, no espero perdón ni siquiera comprensión. Lo que hice es imperdonable. Te escribo porque quiero que sepas que has ganado, completa y totalmente. Mientras tú reconstruyes tu vida, yo veo la mía desmoronarse cada día más. El banco se queda con el 65% de cada sueldo. La restitución judicial se lleva otro 15%. Trabajo 70 horas a la semana entre el centro de llamadas y una tienda de conveniencia, y aún así no puedo permitirme comida decente. Mi crédito está destruido por al menos 15 años. Ninguna empresa legítima me contratará con una condena por fraude. Perdí a todos mis amigos. Mis padres tuvieron que vender su casa por mi culpa. Bruno desapareció con la mitad del dinero la misma semana que la inversión colapsó. Lo último que supe es que estaba en Marbella con otra mujer, probablemente haciendo el mismo timo. La peor parte no es la pobreza, ni el trabajo agotador, ni saber que he arruinado la jubilación de mis padres. Es vivir con el conocimiento de que destruí lo único real que había en mi vida, nosotros, por una fantasía que duró menos de un mes. No quiero nada de ti. Solo quería que supieras que la justicia se ha servido de forma más profunda de lo que cualquier tribunal podría lograr. Lucía. Doblé la carta y la guardé de nuevo en el sobre, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No había satisfacción en el sufrimiento de Lucía. No había vindicación en su caída. Solo la triste realidad de una vida descarrilada por la codicia, la impulsividad y las malas decisiones. 2 años después de la traición de Lucía, me encontraba en un buen lugar. Raquel y yo nos habíamos mudado juntos, tomándonos nuestro tiempo, construyendo una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Mi carrera había dado un giro inesperado cuando un cliente me ofreció un puesto dirigiendo su división de ciberseguridad con un aumento salarial sustancial y acciones de la compañía. Había descubierto una pasión por mentorizar a ingenieros más jóvenes, encontrando satisfacción en ayudar a otros a navegar desafíos técnicos. Lo más sorprendente fue que la traición de Lucía me llevó a ser voluntario en una asociación que ayuda a víctimas de fraude financiero. Una vez al mes compartía mi historia con otros que habían pasado por traiciones similares, ofreciendo consejos prácticos sobre la recuperación y la seguridad de que el dolor no duraría para siempre. Deberías estar orgulloso de ti mismo, dijo Raquel una noche mientras estábamos sentados en nuestra terraza, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. La mayoría de la gente no habría convertido esa experiencia en algo positivo. Me encogí de hombros pero acepté el cumplido. He tenido buena gente de mi lado. Jacobo, Sara, mis padres, tú. Aún así, insistió ella, habría sido más fácil cerrarse, volverse amargado. Nadie te habría culpado. Tal vez, reconocí, pero eso habría significado dejarla ganar, dejar que lo que hizo me definiera para siempre. Raquel apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Alguna vez te preguntas qué fue de ella? Vacilé. No le había contado a Raquel lo de la visita de Diana o la carta de Lucía. Me había parecido como reabrir una herida que por fin estaba sanando. Supe que sigue trabajando en el centro de llamadas, dije finalmente. Turno de noche, viviendo al día. Los bancos y el juzgado se llevan casi todo lo que gana. Raquel guardó silencio un momento.
Es difícil sentir lástima por ella, pero es una forma de vida muy dura. Fue su elección, dije con voz firme. En cada paso del camino eligió el engaño sobre la honestidad, la codicia sobre el amor, el camino fácil sobre el correcto. Caímos en un silencio cómodo, observando cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras las montañas. Pensé en el extraño y retorcido viaje que me había traído hasta aquí. Si Lucía no me hubiera traicionado, tal vez seguiríamos juntos, viviendo en una red de mentiras que nunca habría descubierto hasta que fuera demasiado tarde. Su traición, por dolorosa que fuera, me había liberado para construir una vida más auténtica. 3 años después de que Lucía saliera de mi vida, recibí una petición inusual. El productor de un podcast de crímenes reales quería entrevistarme sobre mi experiencia con ella. Aparentemente, se había vuelto algo infame en los círculos de fraude financiero, una historia con moraleja sobre el romance usado como vehículo para el robo. Rechacé la entrevista. Mi historia no era entretenimiento y no tenía deseo de revivir esos meses dolorosos para una audiencia de entusiastas de los sucesos. Pero la petición me hizo sentir curiosidad sobre dónde estaba Lucía ahora, 3 años después de su espectacular caída en desgracia. No tuve que buscar mucho. Una rápida búsqueda en Internet reveló que Lucía seguía en Madrid, trabajando todavía en el mismo centro de llamadas, viviendo bajo el peso de sus pagos de restitución y la sentencia civil del banco. Según un artículo de prensa local sobre el impacto de las condenas por fraude en el empleo, ella aparecía como un caso de estudio, sin nombre, pero los detalles encajaban perfectamente. Se la describía viviendo en un estudio de una zona obrera del sur, trabajando en turnos nocturnos contestando llamadas de atención al cliente y entregando más del 70% de sus ingresos a pagos ordenados por el tribunal. El artículo incluía una foto del edificio de su vivienda, un complejo descuidado en un barrio que nunca habría asociado con la Lucía que conocí, la que despreciaba cualquier cosa que no fuera de lujo. El periodista describía las condiciones de vida del sujeto como espartanas y funcionales, sin toques decorativos ni artículos personales, solo lo básico necesario para la supervivencia. Cerré el navegador sintiendo esa misma mezcla complicada de emociones, una pizca de simpatía, abrumada por el conocimiento de que ella se lo había buscado, a sí misma, a sus padres y a mí. Ese fin de semana, Raquel y yo fuimos a hacer senderismo por la Sierra de Guadarrama, una de nuestras actividades favoritas de los sábados. Estábamos de vuelta hacia el aparcamiento cuando divisé una figura familiar más adelante en el sendero. Una mujer con el pelo recogido en una coleta, con botas de montaña desgastadas y una chaqueta descolorida que había visto tiempos mejores. ¿Qué pasa?, preguntó Raquel, notando mi tensión repentina. ¿Es Lucía?, dije en voz baja, asintiendo hacia la mujer que ahora se inclinaba para volverse a atar los cordones. ¿Quieres dar la vuelta? Tomar un sendero diferente de regreso. La voz de Raquel era de preocupación, no de celos, una de las muchas cosas que amaba de ella. Lo consideré un momento, luego negué con la cabeza. No, han pasado 3 años. No voy a esconderme de mi propio pasado. Continuamos por el sendero, alcanzando inevitablemente a Lucía, que se movía despacio, como si estuviera cansada o desentrenada en los caminos de montaña que antes recorría con facilidad. Al acercarnos, vi que se tensaba, reconociendo mis pasos tal vez, o sintiendo nuestra presencia. Se giró y, por primera vez en 3 años, estuvimos cara a cara. La mujer ante mí guardaba poco parecido con la Lucía que había conocido. Su rostro estaba más delgado, con finas líneas alrededor de los ojos que no estaban allí antes. Sus claros reflejos habían desaparecido, reemplazados por su color castaño natural con hebras grises. Seguía siendo hermosa de una manera desgastada y atormentada, pero el brillo de confianza que una vez la definió se había extinguido. Mateo, dijo con la voz apenas por encima de un susurro. No esperaba verte aquí. Es un sendero popular, respondí con tono neutral. Esta es Raquel. Raquel, esta es Lucía. Raquel asintió educadamente, pero no dijo nada.
Los ojos de Lucía parpadearon hacia ella, asimilando su confianza natural, su sonrisa genuina, la forma en que se mantenía cerca de mí sin ser posesiva. Es un placer conocerte, dijo Lucía finalmente, con voz hueca. Debería irme. He quedado con alguien. La mentira era transparente. Estaba sola, como había estado en el sendero toda la mañana. Cuídate, Lucía, le dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no le deseaba mal. Ella asintió, luego vaciló. Espero que seas feliz, Mateo. Te lo mereces. Antes de que pudiera responder, se estaba alejando, con los hombros encogidos contra un viento frío que existía solo para ella. Eso ha sido intenso, dijo Raquel suavemente mientras continuábamos hacia el coche. ¿Estás bien? Tomé su mano, sintiendo su calor y su fuerza. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Parece destrozada, observó Raquel. Ella misma se rompió, respondí, pero sin malicia. Cada elección tiene sus consecuencias. Al llegar al coche, miré hacia atrás al sendero. Lucía era una figura distante ahora, moviéndose todavía despacio, todavía sola. Sentí un momento de profunda gratitud por mi propia vida, por Raquel, por mi carrera, por la paz que había encontrado después de la tormenta de la traición de Lucía. Esa noche cenamos con amigos, riendo con buena comida y vino, compartiendo historias y planes para el futuro. El fantasma de Lucía ya no me perseguía. Su mensaje, buena suerte sobreviviendo sin mí, se había vuelto casi gracioso en retrospectiva. No solo había sobrevivido sin ella, había prosperado. El mes siguiente recibí un correo inesperado de Jaime Ferrán. Él y Diana se habían mudado a un pequeño apartamento en otra ciudad, ajustándose a su nueva realidad financiera con una gracia notable. Quería que supieras que Lucía finalmente está recibiendo ayuda, escribió. Ve a un terapeuta regularmente como parte de los requisitos de su libertad vigilada. El terapeuta cree que tiene un trastorno de personalidad narcisista junto con una adicción al juego que los esquemas de criptomonedas desencadenaron. No excusa lo que hizo, por supuesto, pero nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Jaime continuaba explicando que Lucía seguía con sus 2 empleos, viviendo en su estudio abarrotado, entregando la mayor parte de sus ingresos al banco y al juzgado, pero recientemente había empezado a asistir a reuniones de jugadores anónimos y estaba, en sus palabras, mostrando destellos de la hija que solíamos conocer antes de que la obsesión materialista tomara el control. Escribí una respuesta breve y educada, deseándoles lo mejor. No tenía deseo de involucrarme en el arco de redención de Lucía, si es que era eso. Mi vida había seguido adelante y quería que se mantuviera así. Una semana después, estaba en el supermercado cuando vi una figura familiar en el pasillo de ofertas, comparando precios de cajas de cereales de marca blanca. Lucía vestía una camisa de uniforme descolorida de la tienda de conveniencia donde trabajaba en su segundo empleo. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que acababa de terminar un turno nocturno en el centro de llamadas. Parecía agotada, derrotada de una manera que nunca había visto durante nuestra relación. Podría haberme dado la vuelta, haberla evitado por completo. Pero algo, curiosidad, necesidad de cierre, tal vez solo decencia humana, me hizo acercarme. Lucía, dije en voz baja. Ella levantó la vista, sobresaltada, luego avergonzada. Mateo, no esperaba verte aquí. Es la tienda más cercana a mi oficina, expliqué. Hubo una pausa incómoda. Tu padre me escribió, dijo que estás buscando ayuda. Ella asintió, sin mirarme a los ojos. Terapia, reuniones de adicción. Es un proceso. Eso está bien, dije sinceramente. Espero que ayude. No cambia nada, dijo ella, mirándome finalmente. Lo que te hice a ti, a mis padres. Lo sé. No, asentí. No lo cambia, pero podría ayudarte a construir algo mejor en el futuro. Ella soltó una risa amarga. ¿Qué futuro?
con mi condena por fraude, mi crédito arruinado, mi sueldo embargado. No hay mucho futuro ahí. Estás viva, dije simplemente. Tienes a tus padres. Tienes tiempo. Eso es más de lo que mucha gente tiene. Me estudió por un momento, viéndome de verdad quizá por primera vez desde nuestra ruptura. Realmente eres la mejor persona de los dos, Mateo. Creo que siempre lo supe, incluso cuando hacía lo que hacía. Me encogí de hombros, incómodo con el rumbo de la conversación. Debo irme. Cuídate, Lucía. Mientras me alejaba, ella me llamó, con su voz pequeña en la inmensidad del supermercado. Lo siento, Mateo. Por todo. Sé que no importa ahora, pero de verdad lo siento. Asentí sin darme la vuelta. Lo sabía, y lo sabía de verdad. Pero saberlo no cambiaba nada. No borraba la traición, el robo, las mentiras. No restauraba los ahorros de jubilación de sus padres ni borraba su historial criminal. No reconstruía la confianza que una vez deposité en ella. Esa noche le conté el encuentro a Raquel. ¿Crees que ha cambiado de verdad?, preguntó ella, acurrucada a mi lado en el sofá. No lo sé, dije con franqueza. Quizá. La gente puede cambiar, pero ya no me importa. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Raquel asintió, comprendiendo de una manera que me recordaba lo afortunado que era por haberla encontrado. Es una historia triste para ella. Lo es, acepté. Pero ya no es mi historia. Es la suya y le toca resolverla. Al año siguiente, le pedí matrimonio a Raquel durante una salida de escalada en las montañas que ambos amábamos. Mientras celebrábamos esa noche, compartiendo la noticia con amigos y familiares, me encontré pensando extrañamente en Lucía. Habían pasado 4 años desde su traición y mi vida no solo se había recuperado, sino que había florecido. Mientras tanto, según lo que Jaime compartía en sus correos ocasionales, Lucía seguía con sus 2 trabajos, viviendo en su pequeño estudio, enviando la mayor parte de su sueldo al banco y al juzgado. Había conocido a un hombre en una de sus reuniones de jugadores anónimos, alguien con su propia historia de malas decisiones que entendía sus luchas. Estaban saliendo con cautela, ambos conscientes del daño que eran capaces de causar. Ella tomaba medicación para la ansiedad y la depresión, seguía con la terapia, intentando reconstruir alguna clase de relación con sus padres. No era la vida glamurosa que soñó, la que la llevó a robarme a mí, a sus padres, a tirar por la borda nuestra relación por las promesas vacías de un estafador. Era una vida dura, una lucha, un ajuste de cuentas diario con las consecuencias de sus actos. Pero era real de una manera en que su existencia previa, basada en mentiras, manipulación y apariencias, nunca lo había sido. Al final, el mensaje de despedida de Lucía resultó ser profético, aunque no de la manera que ella pretendía. Buena suerte sobreviviendo sin mí. No solo había sobrevivido, había prosperado, y esa fue la mejor victoria de todas.